camiño pola beiriña do mar. Chegou escoitando o ruxido dos que che levan a gañar. Manuel López Cascallar, ex candidato a la presidencia del Depor, bienvenido a Siempre Depor. Hola, encantado de estar con vosotros. Nuestra primera pregunta que te queríamos formular es: ¿qué experiencia te dejó el haberte presentado, sobre todo a las elecciones del Depor en los años 2014 y 2019? Bueno, pues una experiencia de aprendizaje, pues de empaparme de mucho de lo que tenía que ver con el club y bueno, partía también además de un sentimiento también muy adentro, ¿no? Con lo que tiene que ver con el deportivo y bueno, pues como al final fueron dos etapas diferentes, yo un poco lo separaría. 2014 fue más una especie que casi en ese momento de denuncia, o no era una misma candidatura bueno, era una candidatura, pues nos presentamos, teníamos un programa, pero era, si recuerdas, en esa época era en donde, bueno, después del descenso estábamos en todo el tema antes justo de la parte concursal, después Sí, claro. entramos justo ahí también y un poco pues ahí lo que sí que notamos es que los aficionados estábamos viendo un poco todo lo que pasaba dentro del club como una especie de partida de tenis, ¿no? Y que no podíamos hacer nada y justo coincidían además en ese año las elecciones, entonces queríamos un poco también hacer valer que pues un poco esa voz, ¿no? de cualquier aficionado del deportivo, ¿no? Entonces para eso también nos juntamos y intentamos mandar un mensaje sobre todo que tenía que ver con unidad y defensa de los intereses del deporte. La segunda ocasión fue un poco ya pues una candidatura muchísimo más, en mi opinión, más profesional, Sí, en este sentido, es decir, yo en la segunda ocasión no me habría presentado si no tuviera alrededor al equipo que tenía, ¿no? Y que pensábamos que en ese momento, pues el proyecto de Tino Fernández había acabado y queríamos poner en el siglo XXI el deportivo, ¿no? Cambiando muchísimo de las bases, ¿no? Del deporte actual. Y bueno, pues esa fue un poco la experiencia y bueno, pues la verdad es que como ya dije además públicamente, pues al final no salió como nosotros pensamos, ¿no? En ese momento, la verdad. Entonces, como ahora Manuel Cascallar ya pasó muchos años desde esa primera candidatura, ¿qué fue lo que te motivó a presentar esa primera candidatura en el 2014 en el Depor? Bueno, pues un poco lo que te decía, ¿no? Que la situación del club era muy complicada. Había las denuncias que vivimos un poco también del 31 de julio. Estábamos negociando con Hacienda, que los acuerdos eran diversos. También, bueno, fue el año además de Fernando Vázquez cuando cogió el club con muy pocos medios, ¿no? Y en ese sentido queríamos pues expresar un poco, pues con una candidatura, pues el que, bueno, pues que pudiéramos salvar el club. Al final lo que queríamos en ese momento era que realmente todo lo que se había hecho, bueno, que además realmente en la etapa que además anterior del Endoiro, que había hecho muchas cosas bien, pues consideramos que en ese momento pues creíamos que debería darse un nuevo rumbo porque además la situación era muy preocupante, ¿no? Y por eso, bueno, pues pusimos en marcha muchísimas medidas que sobre todo lo más importante era la participación de la gente en ese momento para que pudieran sentirse también representados dentro del club. Y bueno, pues al final empezamos, creo que éramos 6 candidatos, desde que empezó Paco Zas, que después al final no se presentó, y el día de las elecciones pues solo estábamos ya Tino Fernández y yo, ¿no? Le decía incluso yo, ese mismo día decía a Tino, si esperas unos 15 días más, pues a lo mejor me quedo yo solo, porque se iban retirando candidatos con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que tengo que reconocer que sobre todo también fue una experiencia que no conocía, pues todo lo que tiene que ver con el mundo mediático, redes sociales, que yo ni siquiera tenía, pues Twitter, un poco también ese vértigo, ¿no? También de que pues que opinen de cada cosa que dices, ¿no? Y que claro, que no tenías de antemano, no tenías ni idea. Yo creo que nadie, ¿no? Incluso también los candidatos de esa época, ¿no? Porque empezaba un poco a moverse en redes sociales. Pero bueno, con muchísimo cariño además de la gente, la afición, que eso también me llega hasta ahora. Y bueno, pues al final, ¿por qué se toma la decisión? Pues porque es el deportivo. Si no fuera el deportivo, y al final es algo en lo que yo siempre digo que es la cosa más importante de las cosas que no son importantes, pues si fuera otra cosa no me metería en ese jardín, pero es desde pequeño lo que he mamado y cuando crees que puedes hacer algo por algo que en lo que crees, pues o te quedas un poco con la crítica o no haces nada o das un paso adelante y en ese caso pues es lo que hicimos nosotros. Entre la primera candidatura en el año 2014 y la segunda, son 5 años.
qué te motivó a volver o sea, a salir elegido en las elecciones? ¿Qué te volvió a decir, pues nos vamos a volver a presentar por esto, por esto, por esto? ¿Cuáles son, en ese año, el año pasado, cuáles eran tus líneas maestras del nuevo Depor? ¿Qué querías? ¿Cuáles eran tus 3 pilares fundamentales del programa? Sí, bueno, primero, para tomar la decisión, después de esa candidatura hicimos 2 proyectos en los que estuvimos involucrados, que bueno, fue la parte que hicimos como de cierta plataforma que se llamaba Depor Somos Nos, que venía también del nombre de la candidatura, por eso ni siquiera era el nombre con la que yo me presentaba, y después también estuvimos dentro de la plataforma Blanquiazul 1906, que sigue existiendo, ¿no? Y eso lo que me hizo es coger mucha más experiencia en todo lo que tiene que ver con el sentir del deportivismo, porque te sentabas y hablabas con muchísima gente, muchos aficionados, ¿no? Entonces, bueno, pues también tenías ese bagaje que naturalmente en 2014 pues no lo tenía, porque al final era un socio más y accionista, ¿no? Sin más, ¿no? Eso por un lado, eso es lo eso es una de las motivos que me hicieron dar ese paso. Después el otro fue, pues eso, te lo comentaba anteriormente, que me animaron 3 personas con las que compartí esta candidatura, como son Óscar, Carlos y Dwight, en donde daban un valor competencial a nivel de su currículum, en donde habían ya transformado empresas, también a nivel tecnológico. Es decir, vamos a decir que el resumen era poner al Depor en el siglo XXI, y se sumaron, ¿no?, a la causa. Entonces, decías de líneas maestras, bueno, pues un poco eso, ¿no? Poner al Deportivo en el 2020, el siglo XXI, y después, pues así a grandes rasgos, pues muy basado en que hubiera un lleno absoluto en Riazor, por ejemplo, ¿no?, a nivel social, ¿no?, como nosotros llamamos Riazor lleno, ¿no?, donde proponíamos, si no recuerdo mal, sí, el 50% del precio actual en ese momento, rebajarlo y Sí. meter otro tipo de abonos, ¿no?, como se hace en otras situaciones, como abono familiar, promociones, bueno, descuentos. Después también todo lo que tiene que ver en la parte deportiva, sí o sí nos la jugamos a la cantera. No era un tema de decir en esta situación nos viene bien o mal, sino que nosotros teníamos claro que el modelo, que además puede ser identitario y que puede dejar también además a nivel económico una cantidad importante, sea en el primer equipo o por posteriores traspasos, creemos que deberíamos ser. Es decir, que si tú trabajas la cantera, ¿por qué la Real Sociedad o el Athletic Club de Bilbao tienen que ser distintos al Deportivo? Con las instalaciones que tenemos, la masa social que tenemos, ¿por qué ellos, por ejemplo, por qué esta Real Sociedad puede hacer lo que hace y nosotros no podríamos hacerlo en el futuro? Naturalmente, lo que sí que tienes que tener claro es que tienes que creer, ¿no?, y apostar por ello. Entonces también hablábamos también, pues eso, en lo que tiene que ver con la cantera, pues tanto a nivel también de inteligencia artificial, que ya se utiliza muchísimo ya en muchísimos sectores, también pues crear redes de ojeadores profesionalizados, gestión moderna, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y eso un poco lo mezclábamos con la parte económica, porque al final, si apuestas por la cantera, pues a medio plazo puedes tener ese rédito económico, naturalmente analizado de forma profesional y organizativa, y por eso también teníamos el equipo con el que íbamos, que era gente a mi lado muy, muy preparada para poder abordarlo, ¿no? Esas eran un poquito las líneas maestras de hace un par de años, ¿no? Entonces, imagino que ahora seguirás viendo el Depor, lo seguirás. Sí, eso hasta que muera ya. Eso. Entonces, demasiado tarde ya. o sea, siguiendo el Depor como lo siguen, desde el 2013 hasta ahora, hasta el día de hoy, a nivel social, a nivel de club, a nivel a lo mejor de cantera, ¿crees que se ha evolucionado algo en el club? Bueno, a ver, lo que tiene el Deportivo a nivel social es que todos nosotros, bueno, te metí a mí, pero me imagino que también eres deportivista, ¿no? Sí, me imagino, claro. ¿no? Que también, un poquito. Pues, aunque no nos den mucho, aunque no nos den muchas medidas o hagan muchísimas situaciones hacia nosotros, pues ya estamos muy, muy metidos en todo lo que tiene que ver a nivel social. Es decir, cualquier tipo de promoción que se saca, pues tiene un éxito brutal, ¿no? Es decir, lo vemos en la deportienda, lo vemos en las campañas de abonados. Para mí, sinceramente, es lo que hace que este club sea tan grande, esta afición. Entonces, a nivel social, yo creo que en la parte que tiene que ver, vamos a decir, organizativa, yo creo que toda la gente que actualmente está en el club, yo además conozco también un poco su forma de trabajar,
es muy buena. Es decir, el equipo que está trabaja muy, muy bien en esa parte, ¿no?, organizativa. Después, ¿qué se pueden hacer mejoras? Pues yo creo que se pueden hacer mejoras, ¿no? Pero bueno, que se ha avanzado. Al final la gente Claro, a día de hoy el Depor ha avanzado desde el 2013, que fue una situación crítica. Sí, avanzado a nivel social, ¿te refieres? No, social, a nivel de club, a nivel lo que es de estamento. A ver, yo para mí veo como dos áreas. Una que es la parte, vamos a decir, deportiva, que al final no deja de ser un club de fútbol, y otra el resto de estamentos, ¿no? Entonces, para decirlo así un poco rápido, ¿no? En la parte organizativa y social, vamos a decir que cómo venía el club anteriormente, bueno, pues a nivel de medios personales, organizativos o de estructura de club, era muchísimo más pobre que la que hay actualmente, ¿no? Eso está claro, ¿no? Se han abierto departamentos diferenciados, que sí que dan ese soporte para que, vamos a decir, a poder avanzar en ese sentido. Eso es una realidad. Lo que sí que también creo que es en la parte la parte económica está muy relacionada también con la deportiva. Es decir, antes pues tú podrías negociar de alguna forma pues derechos de televisión o conseguir nuevos patrocinios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a decir que desde el 2013 hasta casi hoy, porque bueno, tampoco Fernando Vidal lleva mucho, pues lo que ha tocado es gestionar los recursos. El 90% del presupuesto en esos años ha venido de la televisión. La realidad es que muchos años no se ha acertado en la parte deportiva. Eso es lo que hace que no puedas rebajar mucha deuda y que estés abocado. Es decir, al final, si tú desciendes, pues los ingresos económicos se rebajan. Entonces, tienes que aceptar en la parcela deportiva. Y en esa parte, pues, naturalmente, creo que estaremos todos de acuerdo que ha dejado bastante que desear, ¿no? Bueno, este año el Depor vuelve a la categoría de bronce, a la segunda división B, en la que este año, pues además cambia el formato, se arrastran los puntos de la primera fase a la segunda fase. ¿Qué te parece el formato y qué opciones crees que tiene el Depor después de este inicio? Que muchos lo catalogan, pues que bueno, tiene 7 puntos de 9, que no está del todo mal, pero falta lo que es la base del equipo, decir, somos el Depor y tenemos que, los equipos tienen que ver que el Depor va a ir a ganar, no puede ser que los equipos pues se le echen a la cabeza al Depor. Bueno, lo primero es, antes de un poco valorar un poco lo que comentas, simplemente como lo que, para comenzar del tema de segunda, comenzar de que, bueno, que también quiero dejar claro que realmente estamos viendo en segunda B, no es por un hecho deportivo aislado, es decir, ha sido una decisión en este caso, a nivel además compadreo entre Javier Tebas y el CSD, en donde se ha hecho a nivel manifiesto, sí, una gran injusticia de un club que no ha jugado en la misma situación que el resto de rivales. No, eso está del todo claro. Es tremendo la situación. Sí, bueno, claro, a ver, es el tema Fuenlabrada, ese tema es que da para mucho. Está claro. Toda la gente que es del Depor ya sabemos lo que opina y sabemos cuál es la idea que tienen, porque al fin y al cabo tú ves los partidos, ves el último partido, ves que no se jugó en igualdad de condiciones y sin embargo se vio que en primera división hubo un par de positivos, no recuerdo si fue en la Almería, y se paró. O sea, totalmente. Bueno, pues un poco a lo que ibas, ¿no? De un poco de las sensaciones, un poco la situación de cara a esta campaña. Bueno, lo primero es que estamos obligados, ya no solo por el nombre, por la historia, sino por presupuesto, que no sé si el Barça B tendrá más, pero poco más, ¿no? Sí. A subir, sí o sí, es decir, la exigencia tiene que ser esa, no vale otra. Es decir, puede haber medias tintas, ¿no? Entonces, bueno, con eso, pues eso, el tema de Madrid o Barcelona de segunda B, pues sí, es que es una realidad, es que es lo que somos y lo tienen que asumir los propios jugadores como algo intrínseco y el cuerpo técnico, ¿no? Entonces, con lo que tiene que ver con un poco el comienzo y lo que llevamos hasta ahora, pues a nivel de resultados vamos a decir que vale, de momento la media de 7-9 darían creo que 42-43 puntos, creo que está bien, pero bueno, para mí el juego deja muchísimo que desear, sobre todo ya quitando el resultado también de Unionistas, ¿no? Pero sobre todo a mí yo salvaría la segunda parte de
contra el Salamanca, que creo que sí que ahí estuvimos mejor, ¿no? Pero el día de Compostela, el de Santiago, fue un partido infumable, en donde no jugamos. Realmente yo no sabía a qué quería jugar el Deportivo, ¿no? Y el día de Unionistas, pues yo creo que bastante condicionado con el gol, ¿no? Y no sé si la idea después, tanto por ser en hierba sintética, como también por tener ese gol, pues nos echamos un poco para atrás y esperar, que al final salió bien, porque bueno, tampoco no se le genera muchas ocasiones al Depor, eso es lo mejor, ¿no? que está demostrando este equipo. Pero bueno, siempre juegas al filo, ¿no? De una jugada a balón parado, a una falta fuera del área, en donde, bueno, pues te puedes perder 2 puntos, y si estuviéramos hablando de que tenemos 5, pues estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, yo espero de cara a este domingo que se dé un salto adelante de calidad, en el que coja las riendas el Deportivo y que vayamos a por todas desde el minuto 1. Porque claro, se está hablando mucho en redes sociales el tema de que, bueno, muchos jugadores pues notan la presión, esa exigencia de tener que ascender sí o sí. Los primeros partidos, Salamanca, Compostela y Unionistas, pues en el cómputo global a nivel de juego no fueron nada buenos a nivel de juego. A nivel de resultados, cierto es que tenemos 7 de 9. ¿Crees que se está criticando de más al equipo, o ves que dices tú, al final es una crítica constructiva? La gente opina y la gente critica. Si evidentemente, si la crítica es constructiva, siempre es buena. Pero ¿crees que los jugadores, el propio club, Fernando Vázquez, ya lo dijo el otro día en la rueda de prensa post partido contra el Unionistas, ¿crees que se le está criticando demasiado al equipo? Yo sinceramente creo que no. Y soy muy de Fernando Vázquez, ¿eh? Es más, para mí Fernando Vázquez no sería alguien en el que se pudiera decir, bueno, a ver cómo va. No, mientras el tío esté motivado, para mí es el entrenador que me gusta, ¿no? Pero al final lo que dice la gente, o lo que decimos, ¿no?, los deportivistas, porque yo creo que es de totalmente constructivo. No estamos diciendo, joder, hay que tirar con todo, este proyecto está mal construido, no valemos para... No, al final esa cierta presión es en base a lo que se ve, y que tampoco no nos podemos engañar a nosotros mismos. Es que el Deportivo no está jugando bien. Sí, seguramente estaríamos todos encantados de que fluyera el juego, que se presionara bien arriba, que eso creo que es la idea que Fernando quería implementar, ¿no? Que se llegara por bandas, que tuviéramos... Pero es que al final es que no lo estás viendo. No tienes el control del partido en muchos momentos. Entonces realmente esa crítica, naturalmente de forma constructiva, como bien decías, pues yo creo que es positiva. Y sinceramente, yo que además me dedico al mundo de recursos humanos, ¿no?, y de gestionar personas, yo creo que hay un punto en donde si no hay cierta, no digo presión, pero si no motivación diaria, pues al final puedes caer en cierta desgana, ¿no? Entonces para mí es muy positivo, y es también un poco la grandeza de tener este club, y además va también en el sueldo, es decir, de cada jugador. Hay algunos jugadores en Segunda B que no son profesionales, y nosotros tenemos unas instalaciones, la gente está preparada, eso tiene que hacerse valer, ¿no? Y realmente yo estoy convencido de que hay una muy buena plantilla. Pues hay que dar más. Sí que es verdad que Fernando lo escuchaba después del partido de Unionistas, que decía que hablaba de que el partido que tiene que prepararse es el de octavos de final. Está claro, esos 2 partidos los jugamos, pero tenemos que llegar ahí. Y hablando del sistema de competición que me preguntabas antes, que es una auténtica ruleta rusa, es decir, que es muy complicado. Es decir, va a ser muy complicado ascender, porque es una auténtica ruleta rusa en la parte final, y en donde no te deja... Claro, es que el tema es que si fuera una liga normal, como el año pasado, en donde, bueno, te metes en la fase, bueno, pues tienes 38 partidos, pues son 20 equipos, bueno, pues te vas haciendo y tal, pero es que aquí cada punto te vale para la fase siguiente, tienes que quedar entre los 3 primeros, y te pueden valer bueno, yo es que cada domingo ya miro la clasificación de los 2 grupos, pongo una y la otra, digo, pues mira, aún estamos a 7, estamos con los primeros, nadie tiene 9, y las miras así, porque al final es como va a ser el cálculo. Y aparte de que con el tema de la pandemia, pues en cualquier momento se puede paralizar, que creo que según lo que decía la federación, tienen que jugarse la mitad de los partidos más 1. Bueno, pues esos son 18 más 6, 24, más 2,
8, ¿no? Bueno, pues hay que jugar, hay que acabar el subgrupo 1. Bueno, pues es que ahí te puede darse la situación en donde se termine esa fase y a lo mejor por la pandemia no se puede jugar la siguiente y tengan que tomar la decisión de quién sube o qué no, o qué se hace. Entonces hay que estar primero en todo momento, y para estar primero, lo más importante para conseguir los resultados tiene que ser que mejoremos el juego. Ahora, por ejemplo, también es un tema, bueno, que hace poco Abanca cogió las riendas del club. Se habla mucho de la deuda que tiene el Depor. Ahora con el acuerdo de financiación de Abanca, que bueno, que tiene un préstamo de 45 millones, se lo puso para amortizar 15 años, y con el escenario actual de Segunda División B, ¿crees que el Depor, si no asciende este año, crees que el club tiene viabilidad? Yo creo que sí. Bueno, primero lo dijo el presidente, pero un poco por matizarte, en la situación actual, después de un poco cuando entró Fernando Vidal, que además el mérito que ha tenido es llegar a ese acuerdo con Abanca, es vamos a decir que el crédito que teníamos con Abanca en una parte muy muy importante se ha convertido en acciones. Es decir, Abanca es el máximo accionista del club desde ya, porque ya terminó la fase de ampliación de capital, que por cierto aún no sabemos los datos de que el resto de accionistas cuántos cogimos, que eso sería interesante que el club lo dijera, pero dicho lo cual, ha puesto una cantidad muy importante para que ahora ya es el primer accionista. Entonces, primero, la deuda se ha reducido de una forma importante. Es verdad que en segunda B no hay ingresos, otro año más sería muy complicado, pero sí que al ser el dueño Abanca, a día de hoy tampoco a Abanca le interesa que desaparezca el club, porque al final ha invertido, pues son una cantidad muy importante, ¿no? Que son 35 millones, 30 en la ampliación y después 5 más que fueron inicialmente cuando fueron los fichajes de invierno del año pasado. Entonces, sinceramente creo que corre riesgos como cualquier institución, la situación se ha mejorado y menos mal en este caso que bueno, pues ha metido esa inyección económica, porque sí que es verdad que esto además se habla mucho, ¿no? Yo soy el primero que me fastidia muchísimo que pues ya no sea el modelo de club que teníamos anteriormente, en donde cualquiera pues podía incluso, pues una persona como yo, presentarse o cualquiera hablar o tomar decisiones y en función tenía cierto respaldo de la gente, y que ahora pues al final ahora lo va a decidir la banca. Eso es la realidad. Mañana, si a Banca no le gusta a Fernando Vidal, pues lo puede sacar, es así de sencillo. Es decir, es un consejo de administración y así funciona, ¿no? Entonces, en esa situación yo creo que estamos un poco más cómodos a nivel económico, pero naturalmente en un momento determinado Banca también puede decir, aquí cierro el grifo y no pongo más pasta. Esa es la realidad. Bueno, ahora te voy diciendo una serie de nombres. Y me gustaría, bueno, con pocas palabras, la idea es que en pocas palabras, no que te explayes, que digas vale, pues, no me enrollo. una opinión concisa. No, una opinión, o sea, clara, no digo porque a lo mejor son personas. Que nos digas tu opinión. Punto. Y evidentemente con total sinceridad. Arsenio Iglesias. Pues Arsenio Iglesias ha sido el entrenador del Deportivo que a mí me ha marcado la juventud. Augusto César Lendoiro, en el año que estuvo, desde el 88 hasta el 2014. El mejor presidente de la historia del club. Tino Fernández. El peor presidente de la historia del club. Paco Zas. Un buen tipo que fue presidente pues por mantener vamos a decir, una forma de llevar el club continuista. El actual presidente, Fernando Vidal. Fernando Vidal, pues alguien que ha dado un paso adelante para darle viabilidad al club cuando hace unos meses era muy muy complicada, ¿no? Llegando al acuerdo con la banca. Fernando Vázquez. Mi entrenador del Deportivo, hasta que él quiera. Bueno, pues ahora hablando ya un poquito ya del pasado, el Depor campeón de Liga, dos Copas del Rey, 3 Supercopas de España. Hay un nombre que bueno lo hemos sacado antes, que sobresale por encima de los demás, y es Lendoiro. Como dices tú, fue el mejor presidente de la historia del Depor, quitando evidentemente sus cosas buenas, porque las tuvo, porque al fin y al cabo, si no fuera por Lendoiro, el Depor
hoy en día no sería lo que fue. ¿Qué destacarías del Lendoiro? O sea, ¿qué es lo que más destacas del Lendoiro? ¿Más cosas buenas o más cosas malas? ¿Qué te ha marcado más? ¿Lo bien que hizo por el club? Porque al final lo puso con los grandes de Europa. ¿O la deuda que generó en este caso? Sí, a ver, yo tengo clarísimo, por eso digo también el mejor presidente de la historia del club, ¿no? Por los títulos, es que naturalmente está muy, muy por encima de lo positivo y lo negativo. Es decir, no creo que es de los presidentes de clubs en toda la historia que más sabe de fútbol, ¿no? Y eso es básico. Es decir, hablaba antes de que casi no había organización y que eso sí que lo había mejorado el club en estos años. Pues antes casi Lendoiro era el que fichaba y el que pintaba las líneas de Riazor, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, para mí en eso era un auténtico mago, ¿no? Es más, la negociación por ejemplo, con Canal Plus en su momento hizo que el Deportivo, firmando primero, tuviera una posibilidad de traer los jugadores que se ficharon, ¿no? Y además hubo momentos donde parecía una selección mundial, ¿no? En donde había 25 jugadores internacionales, ¿no? En la parte que decías, pero, es decir, y creo, es más, digo, el mejor presidente del club, y seguramente sea en la historia, aunque eso nunca se puede decir, porque no creo que volvamos a vivir lo que hemos vivido. Seguramente, ojalá me equivoque, pero creo que no, ¿no? Y yo creo que el error, porque realmente para mí el tema de la deuda no es que el problema haya sido la deuda, es que yo creo que, y seguramente esto nunca lo reconozca Augusto, ¿no? Pero yo creo que el problema que ha tenido el Lendoiro es que cuando todo Dios y se iba a la concursal y ahí se miraba por otro lado, los políticos miraban por otro lado, es decir, como le pasó con todos los equipos de España, es que podemos poner el ejemplo que queramos, al final no pasaba nada. Y Lendoiro tenía la misma situación después de la caída de Champions, en donde dejas de generar muchísimos ingresos. Y Lendoiro esperó, y llegó un momento en donde, si recordamos esa época, 2012-2013, es en la época en donde en España estamos rescatando los bancos y en donde el gobierno no pasa ni una a los clubes de fútbol, porque además es que hasta no es mediáticamente bien visto por la sociedad, donde antes sí quedaba igual, ¿no? Sí. Y esa tardanza hizo que no se pasara una. Realmente, si el Deportivo entraba en concursal 4 o 5 años antes, pues habríamos vivido otra historia totalmente distinta, como le ha pasado a todos los clubes de España en primera y segunda división, que sí que entraron en ese momento. Entonces, más que generar la deuda, porque al final puedes acertar o no, es el tema de que al final llegó un momento en donde ya no tenía recursos, es que te estaban embargando hasta la entrada en Riazor. Ese yo creo que es el error. Lo demás son todo aciertos, pues podemos meternos en un jugador o el otro, o un entrenador, más o menos, pero realmente en lo demás es un auténtico gurú, ¿no? En ese sentido. ¿Tienes relación actual con Lendoiro? En la última vez, sobre todo alguna vez en cumpleaños, yo quedé alguna vez para cenar con él, y incluso cuando fueron las elecciones, mira, además esto te lo digo que creo que no lo he contado, cuando fueron las elecciones en las últimas, pues me había puesto en contacto con él una semana antes, y también a través de Artús, ¿no? que es una persona que lleva también asuntos de él, para intentar que se incluyera, pues de alguna forma tuviera presencia dentro de la candidatura, ¿no? Pero justamente en esos días antes, si lo recuerdas, pues las elecciones creo que fueron un lunes o así, y en esa semana anterior, cuando aún teníamos que hablar con él y verlo, pues él pues fue ingresado, ¿no? Con la parte que, pues con el infarto que tuvo, ¿no? Y ahí ya pues un poco pero bueno, sí que tengo mandado mensajes, y pues incluso la saludé, pues ahora sí, la última vez que lo vi fue en la Junta de Accionistas en julio, que lo saludé. Bueno, ahora ya cambiando de tercio, una de las cosas que también está hablando mucho en temas de redes sociales, sobre todo al principio de temporada y demás, ahora que ya llevamos 3 partidos, y sobre todo en los medios de comunicación, el Depor ahora mismo tiene más de 24.000 abonados, camino de los 30.000 en Segunda División B. ¿Qué opinas de la reacción del deportivismo en unos momentos, pues ahora mismo en los momentos más complicados de su historia? Porque al final no es lo mismo bajar de primera a segunda, o con el tema concursal, que es complicado, pero estar en Segunda División B, creo, desde mi punto de vista, creo que es peor. Sí, lo que pasa es que el tema es que ya
por verlo muchas veces, ese tipo de reacciones, parece que ya lo vemos natural. Fuera además se ve como una auténtica pasada. A mí no esperaba, no digo no esperaba menos, pero no esperaba, quiero decirte, porque esto está siendo una pasada, pero yo no veía que el Deportivo iba a pasar a tener 10.000 socios, ¿no? Y es más, yo creo que incluso la situación de cómo fue el descenso de categoría pues hizo que se hiciera muchísimo más piña. Yo hacía tiempo que no veía tanta unidad en el deportivismo con todo lo que hizo también la situación con el Fuenlabrada, ¿no? Claro, y más además con todo este tema de la pandemia, porque claro, que no con la pandemia, mucha gente sacó su abono sin saber pues cuándo podía volver a acudir a Riazor. Sí, a mí, por eso te digo que no me sorprende del todo, pero aún así lo que hace es tener un orgullo. A mí me pasa por mi empresa, además es una multinacional, que a veces me dice, o incluso, joder, gente de abajo, gente de abajo, digo, de Vigo, ¿no? Que tratas y tal, y claro, a lo mejor no te lo dicen muy bien en la cara, pero en el fondo sienten envidia en el sentido de decir, joder, pero vosotros qué os pasa, o sea, es decir, que parece que somos de una secta, de una especie de secta, que da igual lo que pase, o como cuanto peor nos vaya, que más unidos estamos y más sentido de pertenencia. Yo creo que sí que hay un orgullo de pertenencia que es independiente que juegues semifinales de Champions con el Oporto o que esta tarde el domingo, con todos los respetos, no juegues contra el Coruso. Al final, en el fondo, yo te digo directamente qué me pasa a mí. A mí cada vez me gusta ver menos fútbol y más el deportivo. Es decir, yo, si me dices quién es el quinto en primera división y el cuarto en segunda, te digo, a día de hoy no tengo ni idea. ¿Sabes? Es decir, y es más, y me como un Pontevedra Unionistas repetido. Porque en el fondo es al final, llega un punto en donde que es ese sentimiento. Es el fútbol y quieres ver lo que te apasiona, pero que tenga que ver con el deportivo. ¿Sabes? Yo reconozco que en otras épocas de mi vida no, yo me papaba todo el fútbol que podía y más, ¿no? Pero a día de hoy, y yo creo que eso le pasa a muchísima gente, que es más seguidor de fútbol del deportivo que le gusta el fútbol en general. Y eso yo lo noto de aquí, que en otros sitios no es así. Por ya te digo, por trabajo, en donde, bueno, sí, soy del Celta y o del Madrid o del Barcelona, o soy de... Aquí eso no es. Es decir, y además a mí lo que me llama muchísimo la atención es que, joder, yo he tenido la suerte de vivir en una generación, yo tengo 42 años, en donde he tenido la suerte de vivir todo lo positivo con la edad además de 18, 19, 20 años, ¿no? En donde disfrutas muchísimo, además muy apasionado, ¿no? Pero, joder, a mí me llama muy, muy la atención y para mí es un orgullo brutal. Joder, chavales a partir de 16, 17 años, 20, 25, que lo máximo que vamos a decir que vieron en positivo es pues un ascenso, joder, tiene muchísimo mérito. Y es eso. Y notas también pues por ejemplo, lo que tiene que ver con Twitter, ¿no? O con redes sociales, lo que no digo fanatismo, sí la interacción, ¿no? Que hay, ¿no? Dentro de toda esa gran familia. Entonces, eso es lo que yo creo que hace eso, que si ya nos sacan una promoción de una camiseta, vamos todos, que si sacan es decir, igual lo que nos hagan, que nosotros vamos a seguir ahí, ¿no? Y independientemente de dónde esté el club, primero en Champions o en tercera división. Yo creo que es la única explicación, porque lo que decías tú es verdad. Muy complicado en segunda B haya ese número de socios y sin saber si vas a ir al campo en un año de pandemia. Es que es tremendo. De hecho, además, salieron muchos medios de comunicación, fue un tema mediático, de hecho salió creo que en el programa de El Chiringuito de Jugones, de cómo puede ser que un equipo que acaba de pasarlo todo lo que pasó en verano, con el tema caso Fuenlabrada, con todo lo que luchó para que los desciendan, además injustamente, y a pesar de eso, en medio de una pandemia, tengan 24.000 socios en Segunda División B, que ahora mismo tiene mucho más, como te digo, abonados que muchos clubes de primera y la mayoría de segunda. Y en Segunda División B, claro, mucha gente aún, claro, no entiende cómo puede ser ese, yo no sé, ese apego, ese, como dices tú, ese sentimiento de pertenencia hacia un club, hacia unos colores, hacia una ciudad. Sí, tal cual, y gente de todas partes de España y de sitios, es decir, es que es tremendo, ¿eh? Yo realmente creo que ahí se ha hecho un germen de que lleva ya muchos años ya metido aquí y es que no hay otra, ¿sabes? Es decir, a mí esto sí que me parece más relacionado ya con el fútbol de antes y el romántico, ¿no? Que parecía que se pierde y que ya, por ejemplo, en casos como esto, o en algunos pues ingleses o
o de Centro Europa sí que existe, pero es que yo este tipo de cosas pues lo ves también a gente que viene de, joder, pues, por ejemplo, la gente de la Peña Verí, pues viene desde Orense a ver al Depor a Riazor todos los fines de semana, desplazamientos ya sabes cómo fueron en todos los últimos años, y es que da igual si hay que ir al Bernabéu que si hay que ver el Alcorcón, ¿no? O sea, es decir, para mí es tremendo y no deja de, bueno, yo creo que es el mayor valor y lo que hace que este club sea grande, es que realmente es eso, ¿no? Más que otro tipo de cosas, yo creo que esto es un valor que el Deportivo tiene que cuidar y que porque realmente es lo que hace que este club sea realmente grande. Bueno, pues esperemos que el Depor este año acabe ascendiendo en este modelo de competición súper exigente y súper complicado. Muchas gracias, Manuel, por este ratito pues hablando de varios temas de fútbol al fin y al cabo. Gracias evidentemente por tu opinión, por tu sinceridad y nada, un auténtico placer y nada, cuando queráis y hablar del Deportivo y de fútbol con cualquiera para mí es un placer, así esperemos que encantado. Volver a vernos pronto por aquí cuando quieras. Perfecto. Y nada, vamos a recordar aquí también muchas gracias a todos, a nuestros oyentes, gracias por seguirnos, gracias por escucharnos día tras día. Recordar que podéis también seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en YouTube. Lo seguiremos siempre comentando con el hashtag Podcast Depor. Muchas gracias a todos. Forza Depor. Gracias de nuevo, Manu. Nada, a ti. Y hasta la próxima. Un abrazo grande.